En definitiva, mi papel como moderador es introducir un poco a los ponentes y encauzar un poco el debate y poco más es lo que voy a hacer, en el sentido de que tengo el placer de contar, por un lado, con Matilde Vera, actual subdirectora de Asuntos Jurídicos del Servicio Andaluz de Salud, que es docente del Sistema Sanitario Público de Andalucía, además de impartir diferentes materias jurídicas, colaborando en cursos de posgrado, seminarios, jornadas universitarias. Es autora igualmente de distintas comunicaciones en congresos nacionales e internacionales y ha participado en diversos protocolos relacionados con implantación de nuevas tecnologías en el Servicio Andaluz de Salud, acceso a la documentación sanitaria, protección de datos y derecho sanitario y atención sanitaria. Por otro lado, a mi izquierda también tengo a María José Campo, que es licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona. Desde el año 2007 ha prestado servicios en la asesoría jurídica del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, especializándose en asuntos de protección de datos personales desde que fue responsable de ese área desde el año 2013, y ya en 2020 se incorporó a la Oficina de Delegada de Protección de Datos de Salud de la Fundación TIC Salud y Social como responsable de cumplimiento normativo, y ya desde el 2022 pasó a dirigir dicha oficina como continúa hasta hoy en día, y es igualmente miembro de la Comisión Técnica en materia de documentación clínica, órgano adscrito a la Consejería de Salud de la Generalitat de Cataluña, y que su experiencia en protección de datos está centrada en el sector de la salud, ámbito en el cual también imparte y participa en jornadas formativas y diferentes ponencias. Luego, por otro lado, tengo también a Ana Delgado, que lidera proyectos de gobernanza del dato sanitario, interoperabilidad de la información clínica y fortalecimiento de la privacidad, calidad y uso secundario de la información en el sistema sanitario español. Es abogada especialista en Derecho a la Salud, Salud Digital y Protección de Datos, con formación en Gestión Sanitaria, Dirección de la Industria Farmacéutica y Gestión de las Tecnologías de Información y Comunicación en el ámbito sanitario, y también ha participado en distintas entidades públicas y privadas, desarrollando funciones en materia de gestión, coordinación sanitaria, industria farmacéutica y acceso a mercado de productos y tecnologías sanitarias. Y finalmente, no por menos importante, también Óscar Gil, ingeniero superior de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid, con más de 20 años de experiencia en sistemas de información en el sector de salud, que ha sido director de sistemas de información del grupo hospitalario Vitas y director de sanidad en grandes consultoras como Pricewaterhouse, Ernst & Young, entre otras, y que actualmente es responsable de la práctica de tecnología y despliegue de soluciones TIC de IQEVA en España. En definitiva, ya podéis comprobar por esta, digamos, formato, que los ponentes que me acompañan son expertos en la materia y que al mismo tiempo lo son desde una visión muy práctica, que en definitiva es de lo que se intenta tratar cuando, como vamos a intentar, y seguramente nos quedaremos cortos de tiempo, profundizar o hablar de cuestiones que nos afectan de una manera significativa, como son el título, ¿no?, la seguridad y trazabilidad de los datos sanitarios. Datos sanitarios que a nadie se le escapa, que son datos especialmente protegidos, y ahí no diré quién, pero uno que dijo: decir que no me importa la privacidad porque no tienes nada que esconder es como decir que no te importa la libertad de expresión porque no tienes nada que decir. Y desde este punto de vista, lo que es verdad es que yo creo que todos los que estamos aquí nos importa la privacidad y nos importan los datos sanitarios y nos importa hacer las cosas bien. Y en definitiva es un poco el fruto de compartir experiencias, un poco lo que sirven estas jornadas, es como podemos vehicular y compartir ese conocimiento para intentar entre todos hacer las cosas mejor o mejorar o hacerlo lo mejor posible, que en definitiva es de lo que se trata, y sobre todo como pequeño avance, al margen de que luego ellos irán hablando obviamente de lo que quieran, ¿no? Pero lo que sí que es cierto, es importante tener presente como preocupación que tenemos todos, es la importancia del marco normativo, ¿no? En definitiva, tenemos un marco normativo complejo que se superpone y que encima, pues, especialmente en el ámbito sanitario, Reglamento General de Protección de Datos, Reglamento de Inteligencia Artificial, el Reglamento del Espacio Europeo de Datos de Salud, el cual realmente son normativas que se van superponiendo y que todas inciden en el mismo ámbito y que realmente nos obligan a plantearnos cómo podemos cumplir con la normativa, cómo podemos cumplir con la normativa y esa accountability, esa capacidad de demostrar que lo cumplimos, que es la esencia
al menos poniéndome el gorro de Autoridad Catalana de Protección de Datos, la esencia de del cumplimiento normativo, pero al mismo tiempo es un marco fluctuante y cambiante y a nadie se le escapa toda la complejidad que se está planteando sobre ese conflicto y seguramente conflicto entre innovación y privacidad que es inherente a todas las decisiones que se adoptan y al mismo tiempo lo que también es conocido por todos, esa evolución, ¿no?, de esa revisión que se está queriendo impulsar desde la Comisión Europea, tanto del Reglamento General de Protección de Datos como desde el Reglamento de Inteligencia Artificial, que veremos cómo nos deja a todos y que nos afectarán en nuestro día a día en lo que sean datos personales, lo que sean datos pseudonimizados o no, todos esos conceptos que evidentemente nos preocupan y que nos afectan en nuestro día a día porque en función de si estamos en ámbito de datos personales o no estamos en datos personales, las condiciones o las reglas del juego son distintas. Al mismo tiempo, no podemos olvidar que estamos en el ámbito de la salud y que el ámbito de la salud es, si nos ponemos en el marco de la inteligencia artificial, pues evidentemente tiene una consideración de alto riesgo y que en definitiva supone, también hoy en día no podemos negar que todas nuestras organizaciones introducen de manera masiva el algoritmo, la inteligencia artificial más allá del tratamiento automatizado para mejorar los servicios, para mejorar la atención al paciente, para, en definitiva, mejorar todo la calidad del servicio de salud, pero al mismo tiempo no podemos olvidar que detrás de esto tenemos los riesgos inherentes a la inteligencia artificial, la transparencia, la explicabilidad, los sesgos, ¿no?, que son cuestiones que también los operadores jurídicos y los técnicos y los implementadores o desarrolladores de los proyectos han de tenerlos presentes a la hora de realizarlo y finalmente también lo que es la seguridad de todo el entorno sanitario, la gestión de brechas que se puedan producir y las responsabilidades que se puedan producir y encima, lo que ya he avanzado antes, y encima lo trasladamos esto a un entorno europeo global, pues los riesgos y los criterios a aplicar se incrementan exponencialmente. A partir de eso, bueno, creo que ya me he alargado bastante en mi introducción y pues ahora pues más el turno de los ponentes que expliquen primero el formato. Os avanzo que va a ser una pequeña presentación de 5 minutos largos de los asuntos que ellos consideren de interés para este auditorio y luego, pues, si hay preguntas o evidentemente también tenemos unas cuestiones a ir planteando para generar el debate, que es de lo que se trata de enriquecer el conocimiento compartiendo entre todos ideas. Pues. Pues nada. Buenas tardes y quiero agradecer a... Creo que ya está conectado. ¿Sí? ¿Se escucha? Creo que los ha apagado. ¿Se escucha ahora? Sí, ¿no? Bueno, yo tengo buena voz. Tampoco sí, tampoco somos multitud. Tampoco somos tantos, pero bueno. Bueno, pues buenas tardes otra vez a todos. Quiero agradecer a todos los que han colaborado en este 23º foro de seguridad y protección de datos de salud para que pueda intervenir hoy en esta mesa. Pues bien, hemos estado viendo a lo largo de todo este día lo que es la transformación digital del sector salud y cómo va de una manera arrolladora aprobándose normativa tanto en la Unión Europea como en el propio Sistema Nacional de Salud. Hay un comentario que hizo que me pareció muy importante una comisaria europea de Salud y Seguridad Alimentaria, que es Stella Kyriakides, que decía que a partir de la aprobación del Reglamento Europeo de Espacio de Datos Sanitarios, pues que habría un antes y un después en la asistencia sanitaria. Y que además teníamos que ser conscientes que el verdadero tesoro de la sanidad es el dato de salud. Y lo ponía y le daba esa importancia. Pues bien, en nuestro país ha habido algunas iniciativas importantes, aunque no tiene carácter normativo, pero la Carta de Derechos Digitales del año 2021 tiene una extraordinaria importancia, aunque ha pasado muy desapercibida, porque es la incorporación de los derechos fundamentales en el ámbito sanitario.
Y hay otra cuestión también, como es la Ley de Igualdad y No Discriminación del año 2022, que en su artículo 23 por primera vez se regula lo que es la transparencia de los algoritmos, la rendición de cuentas, la prohibición del sesgo, etcétera. Eso lo tenemos ya en nuestra normativa. Y actualmente pues el anteproyecto de ley de salud digital, que tiene una extraordinaria importancia y que ha estado en comunicación pública hasta el día 20 de octubre del año 2025, donde se han ido haciendo alegaciones a ese anteproyecto de ley. ¿El anteproyecto qué finalidad tiene? Pues la fundamental es incorporar a nuestro ordenamiento jurídico el Reglamento Europeo de Datos Sanitarios. Realmente, como ustedes saben, un reglamento no necesitaría una norma de desarrollo como una directiva, se aplica directamente en todos sus extremos. Pero sí que es verdad que puede haber determinados aspectos que pueden ser regulados y desarrollados por cualquier país de la Unión Europea. En nuestro país en concreto se incorpora y se hacen esa modificación o desactualización, mejor dicho, del reglamento mediante una ley, porque, como ustedes saben, las competencias en materia de salud están distribuidas entre el Estado y las comunidades autónomas y es fundamental establecer de manera concreta y detallada cuáles sean esas funciones de la autoridad o los organismos estatales y autonómicos a la hora de asumir esas competencias. ¿Cuál va a ser el papel del Consejo Interterritorial de Salud? El papel fundamental también de la autoridad o los organismos del Estado, porque lo que hacen es coordinar con las comunidades autónomas. Es importante también el acceso a las dos plataformas que tiene establecidas la Unión Europea. Una para el acceso, el uso primario de los datos, que es Mi Salud, traducido al español, y en el uso secundario, que son los datos de salud. Ese acceso uniforme para todos los ciudadanos europeos. Otra cuestión que se plantea el anteproyecto de ley es regular exhaustivamente los derechos y los deberes tanto de los pacientes como de los profesionales sanitarios. Como ustedes saben, el reglamento ha ampliado el elenco de derechos de los pacientes, con derechos tan importantes como prohibir, o sea, que el paciente se puede plantear que no se accedan determinados datos con unos determinados requisitos, puede facilitar datos suyos de salud para que sean incluidos a su instancia en la historia clínica, etcétera. Todo eso pues será objeto de una concreción detallada en su regulación. Otra cuestión fundamental es la interoperabilidad de la historia clínica. Y hay que decir que hay incluso territorios, comunidades autónomas en nuestro país que las historias clínicas no son interoperables en todo el territorio, con lo cual va a costar bastante esfuerzo en lograrlo que todo nuestro país, la historia clínica digital, sea interoperable. Otra de las cuestiones es regular los instrumentos digitales como la inteligencia artificial, data, lo que son el reconocimiento biométrico de los pacientes en su caso, las nuevas tecnologías en este sentido, que qué duda cabe, tienen un gran protagonismo y tienen una gran potencialidad, pero también tienen riesgos. Por lo tanto, hay que regularlo desde el parámetro de la seguridad, la transparencia y la protección de datos. Y otra cuestión también muy importante que se ha planteado en el anteproyecto de ley de salud digital es incorporar los servicios sanitarios digitales a la cartera de servicios. Y eso tiene una enorme importancia también. Y se establecen los requisitos para esa incorporación y también la financiación, en su caso, de esos servicios, teniendo en cuenta, bueno, pues el valor que pueden aportar, la equidad, los sistemas, etcétera. Y, por último, se ocupa también, uno de los objetivos también del anteproyecto, es establecer todo lo que es la protección de datos en el acceso secundario a los datos, como ustedes saben que es pueden ser para fines de investigación, de innovación, de políticas sanitarias públicas, etcétera. Y se dedica a hacer una concreción en cuanto a los requisitos para esos accesos, con una figura fundamental que es el permiso de datos, que lo tendrían en este caso los organismos, tanto estatal como autonómico, de las diferentes administraciones públicas. Y no me quiero extender más. Gracias. Bueno, luego seguiremos porque se han quedado muchas cosas por el camino, pero bueno,
pasando la batuta a María José. Hola, buenas tardes. Yo también quiero agradecer a las 6 que me haya invitado a participar en esta mesa, que si echáis un ojo al programa, no estaba previsto que yo participara, así que agradezco esta condición de ponente suplente, que nunca la inicio hoy y la pondré en mi currículum y espero saber, aún no sé qué privilegios tiene, pero bueno, ya... Como mínimo una mochila. Sí. Bueno, yo quería abordar un tema a raíz de la trazabilidad y no tanto más en un ámbito más local, que sin duda cuando se produzca la implementación y la puesta en funcionamiento del Espacio Europeo de Datos también tendrá incidencia. Es un ámbito muy específico de la trazabilidad, que es las solicitudes de trazabilidad en el acceso a la historia clínica. Es un tema que a nosotros nos interesa mucho porque cada vez son más las solicitudes de trazabilidad de los pacientes y, por ende, también cuando haya esta implementación, ¿no?, y esta entrada en funcionamiento del espacio europeo con esta regulación también que se prevé del derecho de acceso, también habrá que tenerlo en cuenta. Estas solicitudes de acceso a la trazabilidad de la historia clínica, en concreto en Cataluña, a raíz de la resolución conjunta de julio de 2024 entre la Comisión de Garantías de Información Pública y la Autoridad Catalana de Protección de Datos, que lo define la solicitud de trazabilidad fuera del ámbito o primordialmente fuera del ámbito de la transparencia, y lo sitúa en el derecho de acceso del artículo 15 del Reglamento de Protección de Datos, y concluye que se puede dar la identificación de los profesionales, nombre y apellidos de los profesionales que han accedido a la historia clínica de un paciente, en base al interés legítimo del paciente, del artículo 6.1f, y efectuando un trámite de audiencia de los profesionales y una ponderación entre el derecho de acceso del paciente y la protección de los profesionales sanitarios. A raíz de esta resolución conjunta, en Cataluña y en las entidades que nosotros tenemos a las que prestamos servicio, se generó una cierta inquietud de cómo atender estas solicitudes, que cada vez eran más numerosas y que a veces generaban un poco cómo implementamos estos criterios en el día a día de una manera que pueda ser bastante práctica y que pueda permitir dar cumplimiento precisamente a estos criterios. Entonces, nosotros diseñamos un procedimiento que se ha puesto en práctica y que establece unos criterios conjuntos y homogéneos para todas las entidades, lo cual también da mucha tranquilidad a las entidades. El procedimiento, os lo cito muy sucintamente, se inicia con una solicitud por parte de la persona, del paciente que quiere acceder a la traza. Esta solicitud incluye la información de que, llegado el caso, se le proporcionará el nombre y apellidos del solicitante a los profesionales sanitarios, y a partir de esta solicitud se elabora la extracción completa. Si los datos son muy numerosos, se le pide al solicitante si los puede acotar. Una vez ya tenemos los datos definitivos que solicita, se procede a un trámite de audiencia a los profesionales sanitarios, ponderando también para elaborar un test de ponderación entre lo que decíamos, ¿no?, el derecho de acceso del paciente y la protección del profesional sanitario, y se procede a dar las conclusiones, aquellos accesos que se considera que se tienen que proporcionar. Este procedimiento ha permitido justificar una serie de accesos que a veces se producen a historias clínicas de pacientes que no están dentro del cupo del propio profesional, pero que sí generan mucha inquietud, como decíamos, en las entidades, como puede ser la segunda opinión, pedir una segunda opinión a un profesional compañero y acceder a la historia clínica, como puede ser entro en una historia clínica similar al caso que yo he tratado y para ver cómo se trató en ese caso, y estos accesos que podrían ser
injustificados, la ponderación, el trámite de audiencia permite, en algunos casos, siempre que haya una justificación, obviamente, una justificación asistencial, permite considerarlos como legítimos y no necesariamente esta posición que podrían tener más de inseguridad los profesionales de qué pasará con este tipo de accesos, teniendo en cuenta también, como decíamos esta mañana, creo que los accesos ilegítimos pueden acabar en penas de cárcel también. Entonces, esto ha permitido justificar una serie de accesos, otros no, está claro, depende de la situación, y también ha permitido que las entidades generen una serie de procedimientos secundarios para poder justificar estos accesos que no se consideran ilegítimos, como decíamos, a estas situaciones que se dan diariamente y que les generaban mucha preocupación. Bueno, voy a comentar también se ha implementado, muy rápido, un módulo ya en algunas entidades, un módulo de auditoría que genera automáticamente con una periodicidad mensual aleatoriamente se elaboran los accesos que ha habido de un profesional a las historias clínicas, se le envía un correo en el que se le dice que lo justifique y a partir de aquí también se determina si hay una justificación en los accesos o no. Todo este módulo sería más un ámbito de concienciación, que también creo que es una palabra que yo creo que también surge muchas veces en el ámbito del acceso y de la traza y de la protección de datos, la concienciación de los profesionales a la hora de acceder, ¿no?, a las historias clínicas. Sí, yo creo que María José lo ha explicado muy bien. Luego, si tenemos más tiempo, que también puede quizás también explicar lo de la información por capas ante esas peticiones indiscriminadas o genéricas de 500 accesos a la historia clínica que no se trata de colapsar las organizaciones. Y como pequeño matiz, ¿no?, la trazabilidad de la suplencia de María José comenzó ayer por la noche con Juan Díaz, que la abordó en la cena, se lo planteó y al final la conseguimos convencer esta mañana, así que transparencia y explicabilidad absoluta del por qué María José se encuentra ahora entre nosotros. Hemos de predicar con el ejemplo. Hemos de predicar con el ejemplo. Y Ana, si quieres también. Creo que se ha apagado. Arriba del todo. Ahora. Bueno, yo creo que ahora sí. Bueno, pues al igual que mis compañeros de mesa, agradecer a las 6 esta invitación y esta oportunidad, ¿no?, para hablar de todos estos temas que yo creo que a todos en esta sala pues nos afectan y nos interesan y nos preocupan, sobre todo a la luz de los nuevos reglamentos que salen a nivel europeo, ya no solamente que regulan el espacio europeo de datos de salud, sino también todos los aspectos de inteligencia artificial, los datos abiertos, que también es otro elemento a tener en cuenta. Entonces, bueno, yo creo que en este punto los retos no vienen ya en lo que es el contexto de la salud digital, en las limitaciones o en las dificultades técnicas o tecnológicas, sino más bien en lo que es el gobierno, ¿no? Y justamente porque al final estamos tratando datos de salud cuya categoría es, de especial protección. Y, por tanto, todo lo que son las bases jurídicas deben ser especialmente robustas. Las medidas de seguridad, por supuesto, deben ser especialmente robustas también, pero todos los aspectos de trazabilidad también deben incidirse y deben ponerse en valor, porque al final la trazabilidad es la que nos permite tener o indagar en todo lo que es la responsabilidad. Desde mi posición de responsable con Historia Clínica Digital del SNS y la Oficina del Dato del SNS, uno que tiene la finalidad de usos primarios y la Oficina del Dato que está, su cometido está enfocado más a los usos secundarios. El tema de la trazabilidad me parece bastante interesante, bastante importante, porque de hecho para mí, desde mi punto de vista, no se limita a una operación, voy a decir tecnológica, quiero decir, todos conocemos los logs, ¿no?, que se pueden generar cuando hay una actividad de un tratamiento de datos. Pero se plantean nuevos retos con el tema de la trazabilidad,
porque tenemos, en el caso, por ejemplo, de las historias, y concretamente en el caso, por ejemplo, de historia clínica digital, que te permite el acceso a información clínica, tanto para profesionales como para ciudadanos, con independencia de dónde se haya generado, lo que vemos es que la custodia se alarga. Quiero decir que al final hay una interoperabilidad en la que entran en juego distintos actores. La custodia ya no se limita a lo local, sino que supera lo local. Pasamos en la interoperabilidad, pasamos a una custodia también regional, nacional, incluso ahora con toda la normativa europea y desde hace ya unos años supranacional. Entonces, para nosotros es importante ahora mismo ir trabajando en en lo que llamamos la trazabilidad profunda, que permite no solamente saber la identidad, el certificado electrónico con el que el profesional ha accedido, su identidad, el centro del que ha accedido, incluso la IP del ordenador desde el que se ha accedido, sino también lo que son, para nuestro caso, por ejemplo, los modos de acceso. En historia, el profesional puede acceder en modo de emergencia cuando un paciente ha ocultado su información por motivos de urgencia vital. Entonces, eso también consideramos que es algo que debe trazarse, y por ese motivo, a lo largo de los años, desde el inicio del sistema, se han ido incorporando todos aquellos aspectos que consideramos que deben añadirse a la trazabilidad tradicional, por decirlo de alguna manera. En este punto, por ejemplo, también otro de los puntos, ¿no? Estamos también trabajando en la incorporación de lo que es la interoperabilidad con los estudios de imagen y, por supuesto, uno de los casos de uso o de los escenarios que se contempla es precisamente la posibilidad de la importación de los estudios de imagen. Todo esto que supone que un profesional sanitario en una comunidad B que solicita un estudio de imagen a la comunidad A puede descargar en su PACS del hospital en el que trabaja un estudio de imagen. Entonces, todo esto plantea que la trazabilidad ahora mismo ya no solamente se limita a la organización que inicialmente custodiaba esa información, sino que requiere acuerdos a nivel de todos los actores que están implicados. Y esto, a veces, como ya todos sabemos, tiene sus peculiaridades, vamos a decir, o sus dificultades. Por tanto, para mí, me parece que uno de los conceptos o de las ideas que tenemos que destacar ahora mismo es que, lo que decía, la trazabilidad es igual a responsabilidad, permite ver la responsabilidad, y esto es lo que nos permite legitimar los tratamientos de datos desde el punto de vista social. Y lo que permite además generar esa confianza dentro no solamente de la sociedad, sino también de los actores que están involucrados. Y esto lo enlazo justamente con la oficina del dato, porque claro, para usos primarios la relación beneficio-riesgo siempre está como muy clara y la base, quiero decir, la legitimación para el tratamiento es como más obvia, ¿no? Pero cuando estamos hablando de usos secundarios, todo lo que es la investigación, ese riesgo-beneficio no siempre es tan directo y, por tanto, pues requiere que la trazabilidad no se limite exclusivamente a las acciones concretas, a tener un registro, ¿no? Una traza de las acciones concretas de tratamiento, sino que ahí tenemos que trazar o tenemos que tener una idea de cuál es la cadencia de decisiones, la cadena de decisiones. Me explico. Por ejemplo, en la oficina del dato, una de las cuestiones que tenemos que hacer siempre cuando hay por parte de un solicitante que plantea una investigación, un uso secundario concreto, para generar un caso de uso, nosotros tenemos que ver en la fase de solicitud, pues evidentemente todo lo que son los aspectos de la finalidad, la base jurídica, el conjunto de datos sobre el que quiere efectuar un tratamiento, entre la justificación de la necesidad, pero en el caso de lo que es el proceso de evaluación propiamente dicho, tenemos que tener en cuenta siempre, pues, por ejemplo, la compatibilidad con el fin primigenio para el cual fueron recabados esos datos. Hay que ver la proporcionalidad, hay que ver todo lo que son la evaluación de reidentificación, que es uno de los elementos en los que
tenemos que ir insistiendo cada vez más, porque yo no sé en vuestras organizaciones, pero no es fácil hacer una evaluación de reidentificación de los tratamientos. Y bueno, tomar decisiones sobre todo lo que es la pseudonimización y la anonimización. ¿Qué tipo de pseudonimización, qué tipo de anonimización vamos a aplicar en los conjuntos de datos que vayamos a explotar para una finalidad concreta? Y ya no solamente eso, los resultados posteriormente, ¿cómo se van a tratar? Y a partir de ahí, de cuando ya se ha terminado todo el proceso, ¿qué pasa después de todo ese proceso? ¿Qué pasa con los datos? ¿Se borran? ¿No se borran? ¿Cómo se gestiona? ¿Y qué capacidad tenemos desde las instituciones públicas para monitorizar o trazar o auditar justamente todo lo que se hace a posteriori con esa información? Porque al final la tecnología nos permite una capacidad de reidentificación cada vez bastante asombrosa. Y al final, si tenemos registros públicos y cruzamos con distinta tecnología todos esos registros, podemos llegar a reidentificar, como decimos, ¿no? En este punto, como decía, la trazabilidad yo creo que deja de ser no es que deje de ser, pero siendo una obligación legal, es el instrumento o el elemento que nos permite esa generación de confianza. Y para nosotros ahora mismo está siendo esencial. Todo esto, además, son aspectos que estamos intentando, como Oficina del Dato, reflejar justamente en el anteproyecto de la Ley de Salud Digital y en el trabajo, por ejemplo, con el Gabinete de la Secretaría General de Salud Digital. Uno de los aspectos en los que incidimos especialmente es justamente en las auditorías, porque al final todo lo que no es auditable, como decíamos, no puede ser objeto de averiguar dónde está esa responsabilidad y, por tanto, nos menoscaba, ¿no?, la confianza que va a tener la sociedad y los actores en los que están involucrados en todo este sector sanitario. Sí, yo creo que Ana ha hecho un análisis muy exhaustivo y de todo el análisis del ciclo de vida del dato, ¿no? Desde el momento de que realmente todos los parámetros que se han de tener en cuenta, que luego, por otro lado, cuando te encuentras con sistemas de inteligencia artificial, con el tratamiento masivo, y dices, bueno, ¿de dónde vienen los datos? ¿Cómo los tratas? Los resultados de salida, si implican o no datos personales. En definitiva, que todavía se complica más la cosa y en definitiva se trata de responsabilidad y confianza, ¿no? Y esto me recuerda un procedimiento que tenemos ahora en la autoridad de un acceso indebido a la historia clínica contrastado, pero que la persona que accedió indebidamente a través de una IP concreta y una identificación concreta, en ese momento estaba fichando de salida de la institución. Es decir, es absolutamente imposible que esa persona hubiera hecho ese acceso indebido en términos materiales de responsabilidad. No sabemos cómo lo resolveremos, pero sí que es cierto que te plantea que siempre hay cuestiones a valorar y que tienes que intentar aplicar el sentido común, entre otros, ¿no? Si quieres, Óscar. Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a empezar explicando quiénes somos. No te preocupes, Francesc. A mí me pasó cuando entré en la compañía hace 6 años, tampoco sabía decirlo. Somos IQVIA, IQVIA, así muy castellanizado. IQVIA somos el resultado de la fusión de 2 grandes empresas. Una que se llamaba Quintiles, que ya en su momento era la mayor CRO del mundo, esto es la empresa que más ensayos clínicos ejecutaba en el mundo y lo seguimos siendo. Y el otro es IMS Health, que es era una compañía líder en el tratamiento de datos de salud. Hoy somos una compañía que estamos en más de 100 países, somos más de 90.000 personas, más de 2.000 en España, por cierto, y lo que nos hace diferentes es que absolutamente todos, las 90.000 personas, nos dedicamos al sector salud, que como todos los presentes aquí nos encanta, ¿verdad? Estamos en toda la cadena de valor de la sanidad, desde los ensayos clínicos, donde además proponemos y tenemos soluciones tecnológicas, sistemas de gestión de ensayos. Recientemente acabamos de terminar la construcción para el SERGAS de la mano de CEDET y del proyecto InnovaTrial,
que es una solución súper innovadora para gestionar la investigación clínica a nivel región entera, que va a ser capaz de captar más inversión, que es buena para la sostenibilidad del sistema, para los pacientes sobre todo y para los profesionales. Estamos en toda la cadena de valor del dato. Incluso tenemos soluciones para la propia asistencia sanitaria. Tenemos nuestro propio GIS, por ejemplo. No nos consideramos una empresa tecnológica, nos consideramos una organización de salud que, por supuesto, tiene y aplica tecnología específica para la salud, porque estamos en un sector muy específico, como todos sabemos. ¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí porque también estamos en el ámbito de la seguridad. De hecho, la seguridad la orientamos con dos cosas principalmente. Con un equipo de personas muy especializadas en la privacidad del dato en sanidad y con una solución que es best in class y de la que hablaré ahora en un minuto, porque la tenemos implantada en más de 200 clientes y estamos protegiendo ahora mismo más de 1.000 millones de personas en el mundo con esta solución. Tiene tres cosas principalmente desde el punto de vista funcional. La primera es que resuelve el debate del equilibrio entre la seguridad y la utilidad. Todos sabemos aquí que, por supuesto, que hay que ser compliance con el Reglamento de Protección de Datos, pero es el dueño del caso de uso el que sabe dónde está el equilibrio para que luego el algoritmo de inteligencia artificial que voy a entrenar efectivamente dé niveles de sensibilidad, niveles de especificidad, abra bajo la curva y me sirva desde el punto de vista práctico. Eso es algo que conoce el que está desarrollando el caso de uso. Nuestra solución permite que esa decisión la tome directamente esa persona sin conocimientos técnicos, bajo el control, por supuesto, de la Dirección General de Sistemas que establece las reglas. Tiene otra cosa fantástica también, que es que te deja un sello, y lo hablaba Ana antes, de la fortaleza matemática de la anonimización que estoy haciendo, ya sea una pseudo-anonimización con clave, que quizás es lo más vulnerable, o una privacidad diferencial donde tú utilizas mecanismos de ruido con una constante para enriquecer con ruido todo el pipeline de datos y efectivamente que sea imposible detectar dónde está ese paciente. Y una tercera cosa que también se ha mencionado aquí, que es los temas de auditoría. Si de verdad queremos sacarle el máximo partido a nuestros datos, aparte de gobernanza, saber quién hace qué y que tenga los permisos para hacerlo, lo que necesita son trazas de todo eso. No es una herramienta que se quede con los datos, sino que coordina flujos, aplica reglas y deja huellas de exactamente quién hizo qué. Además, son PDFs que están encriptados, con qué pipe de datos de salida, con qué pipe de entrada de salida, con qué técnicas, de manera que en el futuro tú tienes la completa seguridad de que tienes trazabilidad, de que para ese caso de uso, un estudio observacional, un entrenamiento, un algoritmo de inteligencia artificial, cualquier cosa lo tienes perfectamente documentado y estás tranquilo. Es una herramienta o una solución que está pensada para escalar, porque efectivamente anonimizar hoy casi lo hace todo el mundo, ¿no? Y de hecho, quizá me pongo muy técnico, quizá soy el más técnico de la mesa, está basada en Spark y en bases de datos no relacionales, precisamente para aguantar el ritmo de muchos usuarios concurrentes que bajo las reglas de gobernanza le saquen el máximo partido a los datos. Sin que eso vaya lento o tenga problemas de rendimiento, por mucho que lo tengas en un cloud, si tienes problemas con el modelo de datos, no te va a correr más rápido, ¿no? Y la referencia más importante que tenemos, que yo creo que explica un poco muy bien todo lo que estoy diciendo, es el proyecto PET en el Reino Unido. El proyecto PET es un proyecto donde se define toda la estrategia del National Health Service para el acceso a los datos para uso secundario y donde se define todo el gobierno de datos, permisos, modelos de anonimización, todo eso ellos ya lo tienen resuelto. Y la pieza fundamental que hace la anonimización es nuestro sistema de Privacy Analytics que se llama Eclipse, donde estamos anonimizando hoy más de 55 millones de pacientes con este sistema. Por tanto, es una solución o unas capacidades que permiten evolucionar, un salto un poco darwiniano, diría yo, en la evolución, de lo que se está haciendo ahora mismo a lo que se puede llegar a hacer para sacar el máximo partido de los datos, que como bien han dicho mis compañeros de mesa, es el verdadero valor que está todavía por explotar, precisamente para encontrar resultados en salud y hacer que la ciencia avance. Y por eso estamos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar. Icubía, ¿no? Icubía, vale. No, pues la verdad es que acabamos esta primera ronda de exponiendo un poco y Óscar pues, ha planteado pues, también cuestiones interesantes desde el punto de vista que dan de ver soluciones técnicas que permitan cumplir jurídicamente. A partir de eso,
al margen de que si alguien quiere formular alguna pregunta, pues tiene plena libertad para hacerlo. Pero hay una serie de temas que trataremos porque creo que son de interés y porque, por otro lado, fruto de la explicación que han ido haciendo los ponentes, se generan muchas dudas, son muchas cuestiones sobre las cuales podemos profundizar. Una de ellas, por ejemplo, es la cuestión relativa a las bases jurídicas, ¿no? Que las has explicado muy bien y realmente pues, nuevas finalidades, nuevas renovaciones o no de consentimientos, son cuestiones que se plantean en la práctica y que han de tener una respuesta clara porque están en juego, evidentemente, el cumplimiento de la normativa de protección de datos. Entonces, un poco, la pregunta sería, ¿cuál es vuestro posicionamiento sobre la controversia, ¿no? Entre, utilizamos normalmente estas bases jurídicas del interés público, el interés legítimo para el tratamiento de los datos de salud, pero cuando se trata de la investigación, cuando se trata de la inteligencia artificial, ¿hay que renovar o no el consentimiento? ¿En qué medida se puede articular? Y luego, por otro lado, el derecho del paciente a controlar sus propios datos y que hayan mecanismos de denegación efectivos o no, sobre todo cuando encima, un poco lo que se está planteando con si encima lo escalamos al espacio europeo de datos de salud, cuando escalamos estos problemas y ya salen de un ámbito estatal y ya te vas a un ámbito europeo, con lo que los problemas incluso de interoperabilidad pueden ser muy importantes. Un poco ¿cómo os lo planteáis, ya sea a título de vuestras organizaciones o como la manera correcta de hacer las cosas? Bueno, y si no... mira, ya está. Y si no, iba a venirme yo aquí arriba. Bueno, pues mira, es por supuesto el debate, ¿no? El punto de debate que venimos teniendo, de hecho, a nivel europeo desde hace mucho tiempo, porque el reglamento al final culmina un camino que se ha ido andando, por ejemplo, con la Directiva de Asistencia Sanitaria Transfronteriza. Y bueno, ya en ese momento todo lo que es el tratamiento, el further processing, siempre ha sido muy discutido porque además la cultura jurídica a nivel europeo es muy distinta. Y justamente, así como nosotros para el further processing teníamos que utilizar este consentimiento expreso, en otros países es justamente lo contrario. Cuando tienes que, yo me acuerdo con Alemania, ahí en el momento en el que teníamos que decir, mira, es que hay habilitación jurídica en España porque hay una norma que establece que los médicos tienen que registrar los datos clínicos para una asistencia sanitaria adecuada. Y, sin embargo, ellos es lo contrario. Ellos solicitan el consentimiento expreso cuando están con un paciente delante que solicita esa asistencia sanitaria. Entonces, eso es para mí, desde mi punto de vista, esa es la primera dificultad, porque esto va a generar que los Estados miembros implementen todo lo que es lo que llamamos el opt-out de una manera distinta. Y aunque un reglamento tiene una finalidad armonizadora per se, yo creo que la implementación al final sigue estando, aparte porque es una competencia de los Estados miembros. Entonces, estamos ahora mismo en el Ministerio justamente para el tema de los usos secundarios, viendo la implementación del sistema del opt-out. Porque nosotros, por ejemplo, en Historia Clínica Digital del SNS, lo que sí posibilitamos es lo que llamamos la ocultación de la información. No es exactamente el ejercicio de un derecho, por supuesto, pero sí es una funcionalidad que te permite, de alguna manera, vamos a decir, limitar el tratamiento, la visualización, que en sí es un tratamiento, la visualización de esa información. Entonces, yo creo que tenemos que tender a ese tipo de soluciones que permiten al paciente, a la ciudadanía, tener esa decisión sobre cómo quieren que sus datos sean tratados, ¿vale? Porque es verdad que si tú como profesional no puedes conocer qué es lo que te pasa, pues es posible que puedas tener un problema de seguridad del paciente. Pero por otro lado, o sea, quiero decir que ahí al final hay una
un equilibrio, ¿no?, entre los bienes jurídicos que se pretenden proteger. Entonces, bueno, no os doy una respuesta así muy No. esto, Pero bueno, sí, la verdad que es un tema controvertido, Sí. totalmente. Pero yo desde el punto de vista legal, me vaya a permitir de formación profesional, ahora mismo, tal y como está el ordenamiento jurídico español, tanto la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que lo dice expresamente, como la Ley de Investigación Biomédica, que exige el consentimiento expreso, como la Ley Orgánica de Protección de Datos, se exige ese consentimiento en el caso del uso secundario de los datos. Bien, es verdad que la Ley Orgánica de Protección de Datos, la disposición adicional 17ª, hizo una interpretación bastante flexible en este sentido, que además fue avalada por un informe de la Agencia Española de Protección de Datos del año 2018, que lo dejó clarísimo. Siempre que no había que repetir el solicitar un consentimiento al paciente cuando ya lo había dado, y ahora lo que se proponía era investigar dentro de lo que era la misma línea de investigación. Por lo tanto, se entendía que ese consentimiento era suficiente. Pero de ahí a considerar válido el consentimiento presunto, ustedes me van a perdonar, pero yo no lo entiendo así, bajo ningún concepto. Yo entiendo que el titular de los datos es el paciente y que, bueno, que tiene esa autonomía para poder decidir sobre el uso que se va a hacer a sus datos previa a una información completa. Lo veo así y creo que lo avala todo el ordenamiento jurídico español. Y además creo que el anteproyecto, el anteproyecto de ley, como he dicho antes, va en ese sentido. Esta va en ese sentido. Quiero decir, no cercena la posibilidad de la investigación, ni muchísimo menos, pero sí que se le da trascendencia al consentimiento del paciente en cuanto a esa autonomía de sus datos en el uso secundario. Yo quería comentar, estoy completamente de acuerdo con lo que habéis expuesto. En un caso concreto, por ejemplo, nosotros en Cataluña estábamos desarrollando un programa de medicina personalizada y de precisión con utilización, ¿no?, de plataformas de inteligencia artificial, y la previsión actual es de que se implante para un uso primario. Pero ya se prevé que la posibilidad de un uso secundario, y no vamos a esperar a ver si hay otras opciones, sino que ya en las propias, o sea, ahora mismo, cuando se implemente, ya va con un consentimiento para esa posibilidad de uso secundario, para poder tenerlos ya desde el inicio y prever, ¿no?, los diferentes checks de los diferentes consentimientos. Ahí está el consentimiento, luego también hay temas de investigación biomédica, etcétera, pero el consentimiento del uso de los datos para investigación, porque ya se prevé esta opción. Entonces, como realmente actualmente sería al menos para, ahora comentaré también otro ejemplo, para investigación sí que creemos que ha de ser un consentimiento expreso, que puede ser amplio hasta como mucho por línea de investigación. No podemos ir un consentimiento presunto, como decías, pero ya prevemos eso y desde un inicio se está recogiendo el formulario, el modelo, ya incluye este consentimiento para este futuro uso de investigación, que seguramente será, pero ya tenerlos todos recogidos. Otro ejemplo que quería comentar pero ya no sería para investigación, es la posibilidad de utilizar datos en uso secundario en base a un interés público para finalidades distintas, como podría ser la gestión de sistemas, en este caso de sistemas de salud y social, amparado también en una de las excepciones del artículo 9.2, que quería poner como ejemplo. Recientemente se ha aprobado la ley de la Agencia de Integración Salud Social, que su objetivo es precisamente esto, ¿no?, el tender hacia una integración de los datos de salud con los datos sociales para poder, ¿no?, dar una atención integrada al paciente. Y ahí se prevé también el uso de estos datos. Ya tenemos entonces una norma con rango de ley que, a partir de la excepción del artículo 9.2, te permite justificar, ¿no?, también obviamente teniendo en cuenta el resto de medidas de la normativa de protección de datos, principios de minimización, finalidad, que sean pseudonimizados o anónimos, pero se prevé ya esta posibilidad a nivel de norma con rango de ley. Yo no voy a contradecir a nadie de esta mesa, sobre todo porque no soy jurista.
Y por eso lo voy a plantear como una pregunta. Yo creo recordar que en el Reglamento de Protección de Datos europeo se permite el uso de los datos de salud si es con fines de investigación científica, siempre y cuando se apliquen salvaguardas, como por ejemplo la anonimización de los datos. Una vez anonimizados dejan de ser personales. En ese caso entiendo que estaríamos cubiertos legalmente, ¿correcto? Correcto. Cuando están pseudonimizados, siguen aplicando. Claro, pseudonimizados siguen siendo datos de carácter personal, anonimizados no. Entonces entiendo que por ahí sí que hay una vía, una vez que tienes los datos anonimizados, para utilizarlos para cualquier uso secundario como la investigación. Claro, lo que pasa es que yo creo que hay momentos en los que la investigación... hola, sí. La investigación requiere que puedas tener una reidentificación. Pero es que incluso, por ejemplo, en los ensayos clínicos, todos sabemos que si hay algún tipo de efecto adverso, tienes que poder reidentificar al sujeto que participa. Entonces, bueno, yo creo que al final, dentro de, primero, que el RGPD, como decías tú bien, el consentimiento presunto implícito, desde luego no es una opción. Justamente eso lo deja clarísimo. Pero sí que creo que, aparte de todo lo que es la habilitación jurídica, el establecer un consentimiento, etcétera, creo que tenemos que ayudar a la ciudadanía a tener funcionalidades que les permitan modular de alguna manera el destino de su información. No sé si me estoy explicando. Entonces, bueno, tenemos que ser, vamos a decir, inventivos e ingeniosos. No sé si eso a veces es posible, ¿no? Como decía antes, según la tecnología, los avances de la tecnología deberíamos de poder serlo. Otra cosa es cómo vamos avanzando las organizaciones, porque bueno, pues todo eso también tiene que someterse a consensos en los que pues, mencionabas el Consejo Interterritorial, ¿no? Que es uno de los organismos en los que tenemos que depositar exactamente todo este tipo de cuestiones también. Al hilo de lo que ha dicho Ana, hay una iniciativa por parte de Farmaindustria, que no sé si la conocen, es la iniciativa 2024-2026, no sé si se conoce, en función de la cual se difunde un plan de formación para los pacientes para que sepan y conozcan el uso secundario de sus datos. Entonces hacen como una labor pedagógica, se acercan a los pacientes a explicarles la potencialidad que tienen sus datos con respecto a la investigación. A mí me ha parecido bastante interesante, vamos, lo dejo ahí. Sí. No, la verdad es, lo que es cierto es que la disposición adicional 17ª de la OLPD es un marco especial para el ámbito de la salud y de la investigación. De hecho, nosotros hemos encontrado en algunas ocasiones, siempre que sale la disposición adicional de 17ª, me acuerdo de una reunión en que un responsable político dijo, no, es que yo vengo del ámbito de salud y allí pues, se podía hacer de todo. Claro, estoy aquí en el ámbito de asuntos sociales y yo no quiero un casito por casito. Y dices, bueno, es que allá tienen la disposición adicional 17ª, ¿no? Y lo que sí que es cierto es que hay que entender eso. Y luego un poco lo que también comentaba María José, ¿no? de esta ley de la Agencia de Atención Integral, ¿no? Por un lado, si la leéis el artículo 9, creo recordar, pues te habla del tratamiento de los datos para finalidades estadísticas, incluso servicios proactivos, y dicen en dos ocasiones sin el consentimiento del interesado, ¿no? Y de hecho te venía a decir, oye, vosotros nos pedís el consentimiento para todo y fíjate, esta ley dice sin el consentimiento y dices, bueno, pero luego está el apartado 4 que dice el tratamiento de los datos será de manera anonimizada y en su caso pseudonimizada, sí se dice, salvo que el interesado haya dado su consentimiento para la no anonimización. Dices, bueno, ¿qué es el consentimiento para la anonimización sino el consentimiento? ¿No? Que en definitiva son esas bases jurídicas que hemos de representar un poco cumplir con esa finalidad y también esto liga con una segunda cuestión, ¿no? Que es del tema de lo que decimos, los datos personales, datos anónimos, pseudoanonimización, con el concepto que ahora está un poco en debate, pero dices, bueno, al mismo tiempo, ¿nos creemos realmente la anonimización como instrumento adecuado cuando a nadie se nos escapa que un poco entre el periodo de conservación de los datos, esa inteligencia artificial avanzada
con tratamientos masivos de datos pseudonimizados podrían llegar a hacer que el dato sea identificable tal como entiende el Reglamento General de Protección de Datos y el Comité Europeo. ¿Cómo lo veis? La cojo yo y luego ya pasamos a sí. Pues es una gran pregunta, porque es que la inteligencia artificial es imparable, está claro, ¿no? Pero yo creo que aquí importa mucho las técnicas de anonimización que se usen. O sea, una pseudo-anonimización no deja de ser algo débil, por mucho que tú tengas las claves, los algoritmos hash. Y el tema de la inteligencia artificial es que, aparte de la supercomputación, el tema es que es capaz de comparar con otros pipelines distintos. Pueden acceder a redes sociales y, si la anonimización no está completa, encontrar patrones de comportamiento para inferir datos. La única forma que tienen de desanonimizar es inferir los datos que faltan, y esa es una vía. Entonces, es cierto que yo creo que a día de hoy ciertos procesos de pseudonimización son vulnerables. Modelos matemáticos tipo K y T, por mucho que tengas una K alta, van a acabar siéndolos también, precisamente porque eran modelos matemáticos muy buenos, pensados en un solo pipe, pero no con alguien con capacidad de computerizar mucha información y cruzar con otros pipelines de datos distintos para intentar buscar patrones de comportamiento. Pero hay otras tecnologías mucho más fuertes, como la privacidad diferencial que comentaba anteriormente, que esto va de meter ruido bueno, no va de ocultar a un paciente, va de meter ruido bueno alrededor para que, y esta es la magia, si funciona, para, sin perder el espíritu de los datos, que el resultado del análisis no cambie, sea imposible saber si un paciente está dentro de eso. Es un poco la última tecnología de anonimización de datos. Perdonadme, por supuesto está nuestra solución. Yo, bueno, respecto a la anonimización, quería explicaros, nosotros participamos en un grupo de trabajo que se ha creado entre varios departamentos de la Generalitat y sobre la anonimización. Y, bueno, cuanto más sabemos o cuanto más profundizamos en el tema de anonimización, pseudonimización, menos datos quedan en la anonimización, claro, ¿no? Y porque al principio quieres crear criterios generales que te permitan decir esto es anonimizado, esto no es anonimizado, pero cuanto más profundizas, más difícil es, y cuanto más se implemente, ¿no?, la inteligencia artificial, yo creo que más complicado será. Yo creo que por aquí también tendrá incidencia la definición de dato personal que quede finalmente de esta opción que desde la ley Omnibus que prevé esta modificación del dato personal, que ya no es que se considera anonimizado en sí, sino que consideramos como anónimo cuando es un tercero, ¿no?, el que tiene este acceso a los datos y no puede reidentificarlos, que quizá es ahí el detalle que igual va a ser más complicado también de concretar. También es verdad que en la decisión conjunta reciente, ¿no?, a nivel del supervisor, la Comisión no parece que esté muy a favor, ¿no?, de modificar el concepto de dato personal, pero bueno, veremos lo que va a salir. Pero yo creo que quizá también para poder ampliar, ¿no?, lo que es un dato anónimo, habría que igual, una de las opciones, no digo si esté bien o mal, pero una de las opciones sería modificar, ¿no?, estaría en la modificación de qué es dato personal o no. Estoy de acuerdo contigo, totalmente. Va ahí unido de la mano y vamos a estar a la espera, ¿no?, también que el decreto este tan esperado, Omnibus, si es que sale, que yo tengo mis dudas, porque es una modificación integral de toda la normativa, una desburocratización, que no sé qué es lo que entienden por ese concepto, en fin, que va a ser complicado que salga. De todas maneras estaremos, porque sí que es verdad que va totalmente unido a una cosa con la otra. A mí me dijeron hace muchos años, alguien que está aquí en la sala, que la anonimización completa era imposible. Entonces a mí aquello se me quedó grabado totalmente. Claro, efectivamente. Así que... Es que justamente, yo creo que sé quién te lo ha dicho, no sé, bueno. Pero coincido totalmente, y además es que con el avance de la inteligencia artificial, entre otras, ¿no?, es evidente que incluso las técnicas de anonimización van a tener que ir revisándose de una manera relativamente ágil
porque todo evoluciona realmente rápido. En este punto, yo ahí, como tú bien decías, es que al final el reglamento no te exige que haya un 100% de anonimización, sino que tú tengas un riesgo de reidentificación asumible. Y en todo lo que es la inteligencia artificial, ese riesgo va en proporción al riesgo, valga la redundancia, al riesgo que tiene en sí la propia inteligencia artificial y al impacto clínico, por supuesto. Entonces, lo que sí que creo que ahí tenemos que establecer los gold standards, ¿no?, de anonimización y, como decía antes, todo el tema de la reidentificación. Tenemos que hacer, yo creo, grupos de trabajo de reidentificación, específicamente del tema de la reidentificación, para establecer esos estándares que sobre todo orienten de una manera armonizada a todos los actores involucrados en el sector sanitario en la salud digital. Porque al final las organizaciones, yo creo que necesitamos todas pues esos faros de luz que aportáis desde las agencias y bueno, y otros organismos. Quiero pensar también, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad. No, lo que es cierto es que será relevante cómo acabe el reglamento Omnibus desde el punto de vista del concepto de datos y en definitiva todo viene pues con la polémica planteada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la sentencia de 5-11 de septiembre del 2025, que dice, a ver, no existen tres tipos de datos: personales, no personales y pseudonimizados, sino que pseudonimizados es un tipo de datos personales que en definitiva, y se van un poco al concepto que has utilizado tú adecuadamente de asumible. El abogado general en las conclusiones de ese procedimiento hablaba de que el riesgo fuera irrelevante o insignificante, ¿no? Que en definitiva pues es el problema que tenemos los juristas de cuando algo es irrelevante o insignificante, ¿no? Pero sí que es cierto, como pequeño también comentario, dices el concepto de dato personal que se está promoviendo desde la Comisión es de las pocas veces que veo que se quiere dar un concepto desde lo negativo. Es decir, ya sabéis que el concepto del artículo 4, dato personal de persona identificada o identificable, y en cambio el concepto, la primera propuesta era no se considerará dato personal. Es decir, el partir de un concepto por la definición negativa no es la mejor manera de hacer las cosas, pero bueno, aquí cada uno ha de ponerse su gorro y defender lo que entiende que hay que defender. Pero bueno, pasando también a otra cuestión, cuando introducimos los sistemas de inteligencia artificial, la aplicación de inteligencia artificial en el ámbito de la salud, y en definitiva hay dos grandes riesgos, ¿no? Evidentemente el sesgo, ¿no?, en la toma de decisiones, pero también lo que es muy importante y que también habéis planteado, ¿no?, esa transparencia y explicabilidad, ¿no? Y en definitiva, desde el punto de vista bien técnico, a la mayor complejidad de la tecnología también seguramente mayor complejidad de la explicabilidad del porqué de las decisiones, ¿no? ¿Y cómo lo interpretáis vosotros? Os estoy lanzando cada pregunta. La vertiente técnica y luego modulamos. Has dicho sesgo en inteligencia artificial sin ser un experto, pero es verdad que el sesgo es peligroso porque puede dar en nuestro sector lugar a diagnósticos equivocados. Es muy peligroso. Desde el punto de vista técnico y sin ser un súper experto, hay técnicas para intentar que esto no pase. Por ejemplo, desde el preprocesamiento de los datos, si tienes un grupo de datos que representan una minoría y tú entrenas directamente con eso, lo que va a pasar es que el algoritmo no va a aprender esos datos. Y al no aprender de esos datos no va a aplicar, se va a comer el sesgo. Ahí hay técnicas de supersampling, que creo que se llaman, que es de sobremuestreo de esa parte, para que los tome en cuenta igual que el resto. O también hay otra opción, que es sobre ese conjunto de datos crear datos sintéticos para enriquecer esa parte de la muestra y que el algoritmo los tome en consideración y aprenda. Luego, durante la fase de entrenamiento, pues tienes que tener en cuenta en esas pruebas de resultados que no tener esos sesgos y tocar los pesos, los resortes, esto no sé cómo decirlo muy bien, para conducir el resultado al algoritmo para evitar esos sesgos. Es que lo contrario sería intentar entrenar algoritmos con los subgrupos de datos. Y eso tiene dos problemas. Uno de coste, porque tienes que hacer muchos entrenamientos, y otro de volumen de datos. Si tengo un grupo que tiene poco volumen de datos, es muy probable que mi algoritmo tenga malos resultados. Con lo cual, aquí lo más típico es, si ya tengo un modelo entrenado con millones de datos, doy un pasito atrás a la parte de entrenamiento y lo pruebo con un conjunto de la población concreta y ahí hago los ajustes.
Esto más o menos es, y aquí hay personas mucho más técnicas que yo, y pido perdón si digo alguna barbaridad, pero es un poco como se hace desde el punto de vista tecnológico para evitar esos sesgos y, por supuesto, a diferencia casi de un ensayo clínico, donde efectivamente la limitación del ensayo clínico es que se hace con pacientes, lo has dicho Ana muy bien, súper controlados, que cumplen unos criterios de inclusión y exclusión y se les mide exactamente todo lo que les pasa. Luego llega al mundo real y los pacientes tienen muchas más cosas. Y ahí están los estudios de Real World Evidence. En el tema de los algoritmos es que incluso, aunque tengas buenos resultados, los algoritmos se desentrenan. Necesitas invertir en controlarlos, en reentrenarlos y en medir resultados. Y más si son algoritmos de caja negra, que no son explicables todavía, y ahí habrá otro debate. Bueno, yo creo que este tema, como decíamos, pertenece sobre todo a Óscar, pues es un tema, ¿no?, muy técnico. Realmente es un problema el tema de los sesgos y yo, desde un punto de vista ya más jurídico, creo que no me voy a meter en el tema técnico, seguro, pero yo creo que ayudan también el que la técnica que se utilice vaya acompañada también con no deja de ser el cumplimiento de las otras exigencias del reglamento de inteligencia artificial, con una buena documentación, porque a veces sí que es verdad que la documentación es un ámbito que a nosotros nos pasa que no se tiene en cuenta siempre o no se hace quizá con la profundidad que se tendría que hacer. Y yo creo que una buena documentación, unas buenas instrucciones, también, por otra parte, cada participante, cada rol que interviene en la creación de un algoritmo y en la implementación de sistemas sabe las responsabilidades que tiene, y yo creo que eso también debe contribuir al tema de no sé si ya de evitar los sesgos, pero sí de intentar evitarlos todo lo posible, documentándolo allá hasta donde se pueda. O sea, yo creo que hay una serie de circunstancias que también ayudan a la parte técnica y que se recogen en el reglamento, que creo que son importantes a la hora de evitar los sesgos o de reidentificarlos, no, revalorarlos, ¿no? La gestión otra vez del riesgo, de nuevo, periódicamente. Efectivamente, este es un tema técnico, pero que al hilo de eso me he acordado que hay 2 sentencias donde se habla de tema de algoritmos. Y hay una sentencia, la primera, que yo tengo noticia, que es del Tribunal de Instancia de La Haya, no del Tribunal Internacional, sino el Tribunal de Instancia de La Haya, que es del año 2022. Y en ella el gobierno, explico un poco muy brevemente, el gobierno holandés pues hacía como un análisis predictivo de la conducta de determinados ciudadanos de Holanda en función de la posibilidad que tenían de violar las normas en materia de seguridad social y en materia fiscal fundamentalmente. Entonces utilizaban un algoritmo que, bueno, pues decía este señor o esta señora tiene tantas probabilidades de, bueno, pues violar la normativa y producirle un daño al fisco porque consigue esto, consigue aquello, la seguridad social, ¿no? Entonces esta sentencia que es de febrero del año 2022 es muy interesante porque dice que estos algoritmos están totalmente prohibidos porque además no son transparentes, tienen un sesgo discriminatorio totalmente porque ya hacen una predicción de si tú vas a conculcar o violar una norma. O sea, no sé si somos conscientes de la peligrosidad que tiene eso. Entonces, esa sentencia pues hace todo un estudio y bajo mi punto de vista es magnífica los considerandos que realiza y demás en esa primera sentencia. Y después hay otra sentencia reciente de septiembre del 25 del Tribunal Supremo, de su sala tercera, que no sé si la conocen porque ha sido muy famosa, la sentencia del caso Bosco. No era en el ámbito sanitario, pero sí era también de un bono social en materia de electricidad para aquellas personas que tenían, aquellas personas que son más vulnerables económicamente y tienen ese bono social. Y la sentencia hace un estudio, yo creo que más de lo que se le estaba pidiendo,
Y sí, vamos, habla de lo que es los algoritmos, las características que tienen que tener, la prohibición del sesgo, la transparencia y que, por supuesto, porque lo que estaba pidiendo la Fundación era conocer el código fuente de ese algoritmo en concreto, para saber si conculcaba o era discriminatorio, etcétera, etcétera. Y el tribunal le da la razón, le dice que sí, en un primer momento hubo una resolución del Consejo de Transparencia donde hace una estimación parcial de la solicitud de la Fundación. Y entonces dice, bueno, yo le facilito las prescripciones técnicas y tal, ¿no? Pero no el acceso al código fuente porque está amparado por el derecho de autor. Entonces, no propiedad intelectual y demás, y entonces no se lo puede facilitar. Los distintos tribunales fueron ratificando esa decisión del Consejo de Transparencia. Pero cuando llega al Tribunal Supremo, ya digo que la sentencia es para leerla, bajo mi punto de vista es para leerla, ahí lo dejo. Si a alguien le interesa, le puedo decir, es de 11 de septiembre de 2025, sala tercera. Y es fabulosa porque hace toda una serie de declaraciones, llega a decir que con la normativa y el ordenamiento jurídico que hay en este sentido, hay que llegar a la democracia digital, que estamos hablando de derechos fundamentales en el campo en el campo digital. Y entonces, que bueno, que esto hay que poner ya coto y límites y que, bueno, estábamos hablando de eso, ¿no?, de lo que es la democracia digital, y hay que explicar los algoritmos, en este caso, había que facilitarle el código fuente. Tengo que decirle una cosa, este sistema lo había realizado la Administración Pública. Entonces, claro, ahí el Tribunal Supremo se vino arriba y dijo, hombre, es la Administración Pública, pues esto. Pero se cuida de decir que habrá que ir caso a caso cuando otra cuestión de este tipo se presente. Que en este caso, como era la Administración, pues bueno, que ahí había una interpretación, digamos, como más, no laxa, pero bueno, más generosa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que son dos sentencias que en este sentido son bastante interesantes. Nos estaba escuchando hablar, ¿no? Y lo mismo que decimos, la privacidad desde el diseño sería el sesgo desde el diseño, ¿no? No sé, nosotros en la Oficina del Dato, justamente una de las cuestiones que nos ha generado preocupación desde un inicio era precisamente el sesgo en todo el tratamiento de los datos, y siempre hemos pensado que había justamente que incidir en el origen mismo de los datos, que es un poco lo que estabas comentando tú. Entonces, bueno, de momento estamos haciendo pasos un poco menos rápidos de lo que nos gustaría, porque tampoco es un tema fácil y aparte también tiene connotaciones un poco de derecho, ¿no?, bioético. Y de verdad que nos está resultando justamente este tema. Yo, honestamente, os traslado a toda la sala que nos está resultando un tema particularmente complejo. Así que no sabría mucho más que aportar. Bien, nos quedan, nada, 3 minutos. Yo no sé, la verdad es que no sé si estabais esperando que hubiera turno de preguntas o no teníais ninguna que hacer. Espero que fuera la segunda de las cuestiones, pero bueno, todavía estáis a tiempo de formular alguna. Y si no, en estos 2 minutos que quedan, lo que sí que es cierto, hemos hablado de muchas cosas, pero también lanzando una pregunta rápida y una respuesta rápida, seguramente intentando que sea rápida. Bueno, nos ha fallado la técnica. Digamos, en términos de responsabilidad, ¿no? ¿Qué reparto de responsabilidades pueden haber? Un error de diagnóstico, un sistema de inteligencia artificial con proveedores, con desarrolladores de software, con supervisión humana o decisión humana en última instancia, no nos engañemos, la praxis médica es la decisión del médico. Esa cadena de responsabilidades, ¿cómo creéis que se tiene que articular? Si quieres, ¿empiezo? Bueno, no sé, yo ya no sé si pero a mí me escucháis seguro. Entonces, bueno, lo que es la responsabilidad, empezaríamos por lo que es los distribuidores, los
proveedores en ese sentido, los fabricantes, lógicamente, que tienen que ceñirse a una serie de requisitos en cuanto a la confección de ese producto, etcétera, como en cualquier otra circunstancia, tampoco que sea algo excepcional, ¿no?, como producto sanitario. Después, la responsabilidad del profesional sanitario que podía utilizarlo en función también de los protocolos que se puedan establecer, en función, bueno, y siempre todos estos procedimientos son como una herramienta de ayuda y de apoyo al profesional sanitario, no lo va a sustituir. Y después también la responsabilidad que pueda tener la administración o la entidad privada que puedan utilizarlas también, ¿no? Fundamentalmente teniendo en cuenta, bueno, pues el mantenimiento, la formación que le dé a sus profesionales, los plazos de seguridad que tengan, los controles de calidad que tengan estos productos, etcétera. Y después es aplicable una directiva, que es la Directiva de Productos Sanitarios Defectuosos, que es la que se aplicaría aquí, que además pues ha ampliado el elenco de posibles responsables, a lo que estábamos hablando, a proveedores, a representantes, etcétera. También ha ampliado en el sentido que no solamente contempla los daños materiales, las lesiones, por ejemplo, sino también incluso los daños morales, amplía también los periodos ellos le llaman de caducidad, tristemente sería prescripción, pero le hablan así, bueno, se entiende perfectamente, y es la directiva que se aplicaría. Tengo que decir que había una directiva en cartera que la iba a sustituir, una directiva que era de responsabilidad en este sentido, de esto de los productos sanitarios, como una responsabilidad civil. Y, sin embargo, la comisión la ha retirado, esa directiva, que era todo un... porque lo que hacía esa directiva o ese borrador era matizar la prueba, lo que era la carga de la prueba, que era mucho más favorable para el consumidor, etcétera. Entonces era una directiva como muy avanzada, pero la comisión lo ha retirado. La verdad que esto, da igual que sea producto sanitario, stricto sensu, inteligencia artificial, lo que sea, porque realmente es la misma, digamos, clasificación o exigencia de responsabilidad como con cualquier otro producto sanitario. Yo no sé si ustedes recuerdan el Alaocta, que vamos, es muy famoso, era un producto oftalmológico que produjo ceguera en algunos casos, y entonces, bueno, pues se matizó toda la responsabilidad que no tenía ni el profesional sanitario, ni los centros sanitarios tampoco, sí el distribuidor y el fabricante del producto, e incluso le llegaron a exigir responsabilidad a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. ¿Vale? Bueno, sí, tenemos una pregunta. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí, soy Carlos Parra, de la Junta Directiva de la 6 y delegado en Andalucía e investigador del Hospital Virgen de Rocío de Sevilla. Como investigador, a ver cómo lo cuento, sí, me quedo con la percepción de que seguimos en la lucha, de que somos culpables, salvo que demostremos nuestra inocencia para pedir datos, y si tenemos algún principio legal vigente. Sabemos que la Ley Europea de Espacio de Datos sí nos va a ayudar, pero legal vigente de la diligencia, es decir, sí, hablamos mucho, pero nuestros proyectos tienen un principio, un fin, una financiación, unos contratos firmados con agencias que nos financian, donde yo ya en los proyectos digo, el tiempo del paquete de trabajo para el acceso de datos, 2 años. Todo el proyecto de investigación lo hago en 3 meses, porque los 2 años previos los dedico a gestiones, esperar, seguir esperando nueva evaluación del comité tal, el otro comité que me devuelve. Alguna esperanza en que la investigación requiere datos y los quiere cuando los necesita, no los tiempos de la investigación son los que tenemos. Tenemos una financiación con un tiempo para acceder a datos, para investigar, legítimo, y bueno, si me podéis dar algún poco de esperanza.
No, bueno, yo, mira, un posible producto, inteligencia artificial que gestione todo el aspecto burocrático de los proyectos europeos, que entiendo vuestro sentir porque, sí, bueno, los proyectos europeos, digo porque muchas veces una gran mayoría de subvención viene de los proyectos europeos, ¿no? Y nosotros, o sea, en el Ministerio de Sanidad también sufrimos ese tipo de burocracia, ¿vale? Lo que pasa es que al final la responsabilidad y el demostrar la responsabilidad, la diligencia de un buen padre de familia, ¿no?, como se suele decir, yo creo que es permanente. Y entiendo que es tedioso, pero es que al final, de verdad que creo firmemente en lo que estaba comentando de la trazabilidad, es lo que nos permite indagar en la responsabilidad y lo que al final te genera la confianza. Entonces, desde mi punto de vista, es necesario, se puede mejorar, por supuesto, seguramente que hay margen de mejora, pero de verdad que creo que es necesario tener una serie de elementos que estén sí o sí, que puedan demostrar el cumplimiento normativo. No sé. También, nada, es muy breve. Es normal. En derecho la seguridad jurídica es importante mantenerla, y para que haya una seguridad jurídica, también decía Ana, tiene que haber un procedimiento. El procedimiento es lo que a ti te garantiza que se ha actuado correctamente. Eso es derecho administrativo, vamos. Que se ha actuado correctamente, ese procedimiento, y eso genera la seguridad y genera la confianza por parte de la ciudadanía. Pero te doy la razón en una cosa, que tenemos ya que ir avanzando sin perder esa seguridad jurídica, el ser más operativo, menos burócrata. Ahí te doy toda la razón. Dicen que parece que va a ser la panacea este reglamento ómnibus, que su objetivo es la desburocratización. También nosotros tenemos en Andalucía los decretos de simplificación, y algunas veces lo que hacen es justo lo contrario, ¿no? Pero bueno, esa es la idea, ¿no? La idea es que sea menos burocracia, y ahí sí te doy la razón. Sí, bueno, no hay nada más nuevo a lo que han aportado, que en realidad es verdad que es así, y lo entiendo perfectamente, pero que igual tendríamos que ir a herramientas que permitieran hacer más práctico y más operativo dentro del cumplimiento normativo. Por ejemplo, el reglamento de inteligencia artificial, la última redacción, la redacción que se aprobó, incorporó el entrenamiento de algoritmos dentro de la investigación, cuando antes en algunas redacciones anteriores estaba fuera de eso, y al final optó también por meterlo dentro de la inteligencia, dentro de la investigación. Entonces, bueno, van a este aspecto, ¿no? A continuar en el ámbito de la investigación con estos requerimientos, que lo entiendo, pero que igual tendríamos que ir a otro tipo de INAS, por ejemplo. Yo poco que añadir, aparte de darte la razón y sufrirlo contigo cuando nos toca como compañía de CRO. La tecnología aquí lo que puede aportar, y de hecho el proyecto InnovaTrial, donde tenemos una herramienta de gestión de ensayos clínicos, lo que aporta es la coordinación. Es decir, el proceso está y hay que cumplirlo, pero es verdad que las notificaciones, la documentación en un solo sitio, no mandar las cosas por mail, sino tenerlos en un solo sitio, en qué estado está, de quién depende, cuánto tiempo lo tiene en su bandeja, todo eso ayuda a agilizar. Y eso es lo que la tecnología en esta parte de coordinación sí que aporta. Bueno, creo que hemos llegado hasta aquí. La verdad es que tenía que hacer un resumen, pero si me pongo a hacer un resumen, creo que o me quitan la voz o me matan, o los pobres ponentes que vienen luego tampoco me lo agradecerán demasiado. Así que yo creo que hasta aquí hemos llegado, y simplemente como ligero recordatorio, lo que el artículo 1 del Reglamento de Inteligencia Artificial dice: inteligencia artificial fiable y centrada en el ser humano, y en definitiva la fiabilidad liga con lo que hemos dicho de producto, de fiabilidad de la técnica, y el ser humano como en el centro de las decisiones y garantía de sus derechos. Y nada, gracias por vuestra atención.